en una tierra gobernada por el poderoso imperio persa, uno de los mayores imperios que la historia haya conocido. Sus gobernantes controlaban una vasta región que se extendía desde la India hasta Etiopía. Entre las muchas personas que vivían bajo el dominio de este imperio estaban los israelitas, un pueblo exiliado que había sido arrancado de su tierra natal hace generaciones. Era una época de incertidumbre y pérdida para los judíos, que intentaban sobrevivir en medio de una cultura extranjera, lejos de sus tradiciones y de su tierra prometida. Sin embargo, incluso en este contexto difícil, Dios estaba tejiendo una historia de liberación, y en el centro de esa trama estaba una joven llamada Esther. Esther, o Hadasa como era conocida en su familia, era una joven judía que había perdido a sus padres muy temprano, huérfana en una tierra extraña. Podría haber sido solo una historia triste más entre tantas otras, pero Dios tenía un plan mucho mayor para su vida. Criada por su primo Mardoqueo, quien asumió el papel de padre para ella, Esther creció aprendiendo la importancia de la fe en Dios. Mardoqueo era un hombre justo y temeroso de Dios, y aunque vivía bajo el dominio de una cultura pagana, mantuvo firme su creencia en el Dios de Israel. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte y darle me gusta a este video. Tus interacciones son fundamentales para llevar el mensaje de Dios a más hogares. Ahora, sigamos adelante. Biblia, Esther, capítulo 2, versículo 7. Él había criado a Hadasa, que es Esther, hija de su tío, porque no tenía padre ni madre. La joven era de hermosa figura y de buen parecer, y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija. Mardoqueo y Esther vivían en la ciudad de Susa, una de las capitales del imperio. La vida allí no era fácil para los judíos. Aunque tenían algo de libertad, eran vistos como diferentes, como extranjeros. Aún así, Mardoqueo consiguió una posición respetable, trabajando como oficial en la puerta del rey, lo que le daba cierta influencia. Esa cercanía con el palacio sería crucial para el futuro de Esther. A pesar de las dificultades, Esther no era conocida solo por su belleza. Su verdadera fuerza estaba en el carácter que Mardoqueo había ayudado a formar. Podría haberse dejado llevar por un sentimiento de inferioridad. Después de todo, era una joven huérfana, sin estatus ni riquezas. Pero desde pequeña, Mardoqueo le enseñó que Dios tenía un plan para su vida, incluso si las circunstancias no eran favorables. Le inculcó a Esther valores como la fe, la lealtad y el coraje, enseñándole a confiar en el Señor, incluso cuando todo parecía estar fuera de control. Esther también aprendió la importancia de ser sabia y paciente. Mardoqueo sabía que los judíos enfrentaban discriminación y persecución, por lo que le pidió a Esther que mantuviera su identidad judía en secreto. Sabía que podría ser peligroso revelar su fe en Dios en medio de una cultura que adoraba a otros dioses. Esther aprendió a ser cautelosa, a esperar el momento adecuado para actuar y a confiar en que Dios siempre estaba a su lado, incluso en las situaciones más complicadas. A los ojos del imperio, Esther era solo una joven más entre los muchos exiliados, pero a los ojos de Dios era una pieza fundamental en el plan de salvación para el pueblo de Israel. Dios, como siempre, usa a aquellos que el mundo considera improbables para realizar sus grandes propósitos. Esther, sin saberlo aún, estaba a punto de ser llevada de una vida simple y común al centro del poder del mayor imperio de su época. Sin embargo, antes de que eso sucediera, el palacio persa enfrentaría una crisis, y esa crisis abriría la puerta para que Esther fuera elegida como reina. En ese momento, no tenía ni idea de lo que le deparaba el futuro. Todo lo que sabía era que su vida estaba en manos de Dios, y que, de alguna manera, Él tenía un propósito para ella. Por el momento, Esther era solo una joven criada por Mardoqueo, viviendo una vida sencilla en medio de los exiliados.
Pero el destino estaba a punto de cambiar. Esther vivía su vida discreta y tranquila como una joven huérfana, pero algo estaba sucediendo en el Palacio Real que cambiaría por completo el curso de su historia. Demos un salto ahora al lujoso palacio de Susa, donde el rey Asuero, conocido por muchos como Jerjes, gobernaba con absoluto poder sobre el vasto imperio persa. Este imperio se extendía desde la India hasta Etiopía, cubriendo 127 provincias. Asuero era un rey que disfrutaba exhibir su riqueza y poder, y en una de esas ocasiones decidió organizar un gran banquete. Imagina la escena, el palacio lleno de nobles y príncipes, con mesas cargadas de comida y copas desbordando de vino. El rey estaba rodeado por sus sirvientes y amigos, y el banquete duró días y días. En el tercer año de su reinado, Asuero decidió impresionar aún más. Abrió las puertas del palacio para un banquete que duraría 180 días, donde mostraría toda la gloria de su imperio. Era una exhibición extravagante de poder, riqueza e influencia, destinada a impresionar a todos. Al final de este largo período de fiestas, el rey preparó un último banquete de 7 días en el jardín del palacio, reservado para los oficiales más cercanos y sus amigos más íntimos. Era una celebración de excesos y el vino fluía abundantemente. Mientras tanto, la reina Basti, su esposa, organizaba un banquete separado para las mujeres en el interior del palacio. Y fue en este contexto de fiestas y celebraciones que algo completamente inesperado ocurrió. El rey, orgulloso y un poco borracho, decidió que quería mostrar a todos sus invitados la belleza de su esposa, Basti. Envió una orden para que fuera traída ante él, usando su corona real, para que todos pudieran admirar su belleza. Esther capítulo 1, versículo 10. Al séptimo día, cuando el corazón del rey estaba alegre con el vino, ordenó a Meumán, Bistá, Arbona, Bigtá, Abagtá, Setar y Carcas, los 7 eunucos que servían en la presencia del rey Asuero, que trajeran a la reina Basti con la corona real, para mostrar su belleza al pueblo y a los príncipes, porque ella era hermosa a la vista. Pero, para sorpresa de todos, la reina Basti se negó. Ella se rehusó a ser exhibida como un trofeo ante un salón lleno de hombres embriagados. Fue un acto de resistencia inesperado, especialmente en una sociedad donde la palabra del rey era ley. Nadie esperaba que Basti se atreviera a desobedecer una orden directa del rey, y su negativa no solo enfureció a Asuero, sino que también lo humilló ante sus invitados. Estaba absolutamente furioso. Esther capítulo 1, versículo 12. Pero la reina Basti se negó a venir conforme a la palabra del rey enviada por los eunucos, por lo que el rey se enojó mucho y su ira ardió dentro de él. Ahora imagina la confusión que esto causó. El rey, acostumbrado a obtener todo lo que quería, fue desafiado públicamente. Su propia reina lo desobedeció frente a los príncipes del imperio. No era solo una cuestión personal, era algo que podía sacudir su autoridad. Si la reina podía desobedecerlo, ¿qué impediría que otras mujeres en el reino hicieran lo mismo con sus maridos? Al menos eso era lo que los consejeros del rey pensaban. Los consejeros de Asuero pronto sugirieron una solución drástica. Le dijeron al rey que Basti no podía continuar como reina, ya que su ejemplo podría alentar a otras mujeres a desobedecer a sus maridos. Era necesario tomar una acción para mantener el orden y el respeto en el reino. Esther, capítulo 1, versículo 16. Entonces dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solo contra el rey ha pecado la reina Basti, sino también contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero, porque el hecho de la reina llegará a conocimiento de todas las mujeres y hará que desprecien a sus maridos en sus propios ojos, diciendo: el rey Asuero mandó traer a la reina Basti a su presencia, pero ella
no vino. Debido a este consejo, Vashti fue destituida del título de reina y desterrada del palacio. Fue una caída repentina, pero que abrió la puerta para que otra mujer ocupara el trono junto a Asuero. Ahora el rey estaba sin reina y el trono estaba vacío. Esta serie de eventos creó una oportunidad que Esther jamás habría imaginado. Allí, en su vida simple y discreta, viviendo con Mardoqueo y cuidando de sus responsabilidades diarias, Esther no sabía que Dios estaba a punto de cambiar radicalmente el curso de su vida. La búsqueda de una nueva reina estaba a punto de comenzar, y Dios, quien siempre obra en silencio, ya había comenzado a mover las piezas de su plan. Con la destitución de Vashti, el palacio de Susa enfrentaba un momento de incertidumbre. El trono estaba sin reina y el poderoso rey, Asuero, necesitaba a alguien a su lado. Fue entonces cuando sus consejeros sugirieron algo que cambiaría para siempre la vida de una joven hebrea llamada Esther. La idea era simple. El rey debía elegir, entre todas las jóvenes del imperio, a la más hermosa y virtuosa para reemplazar a Vashti. Jóvenes de todas las 127 provincias serían llevadas al palacio, preparadas con los mejores tratamientos de belleza y, al final, el rey elegiría a su nueva reina. Esther era una mujer de gran belleza, pero también de carácter notable, lo que la distinguía entre las demás candidatas. Mardoqueo, consciente de los desafíos que Esther enfrentaría, le dio un consejo crucial: mantener en secreto su identidad judía. Mardoqueo entendía el riesgo que Esther correría si el rey y el pueblo supieran que ella era judía, pues en aquel tiempo los judíos eran vistos con desconfianza y a menudo eran perseguidos. Esther, siendo obediente y sabia, siguió al pie de la letra el consejo de Mardoqueo y no reveló a nadie su verdadera ascendencia. Esta decisión, aparentemente simple, resultaría ser fundamental en el desenlace de los acontecimientos futuros. Cuando Esther llegó al palacio, fue puesta bajo el cuidado de Hegai, el eunuco encargado de preparar a las jóvenes que serían presentadas al rey. Desde el principio, Esther se destacó entre las demás. Su belleza natural, combinada con su comportamiento humilde y gracioso, pronto conquistó la simpatía de Hegai. Impresionado por Esther, Hegai le otorgó un trato especial, proporcionándole los mejores adornos, alimentos de alta calidad y 7 doncellas para servirla. Además, la colocó en el mejor aposento de la casa de las mujeres, demostrando cuánto había ganado su favor. Durante un año entero, las jóvenes pasaron por rigurosos preparativos. Eran tratadas con aceites aromáticos y perfumes para realzar aún más su belleza, pues el encuentro con el rey era el momento más importante de sus vidas. Cada una de estas jóvenes sabía que su oportunidad de convertirse en reina dependía de cómo se presentarían ante el rey, y por ello no escatimaban esfuerzos para estar perfectas. Sin embargo, cuando llegó el turno de Esther, ella actuó de manera diferente a las demás. Mientras muchas pedían adornos adicionales para impresionar al rey, Esther, confiando en el discernimiento de Hegai y consciente de que su gracia provenía de Dios, no pidió nada más de lo que ya se le había dado. Su confianza y simplicidad la destacaron de una manera extraordinaria. Esther sabía que lo que realmente importaba no eran los adornos ni las joyas externas, sino quién era ella en su interior. Esa actitud agradó profundamente a todos los que la veían. Y cuando finalmente se presentó ante el rey Asuero, su belleza y humildad tocaron el corazón del monarca de una manera única. El rey amó a Esther más que a cualquier otra mujer que había conocido hasta ese momento. Quedó tan encantado con ella que, sin dudarlo, colocó la corona real sobre su cabeza y la declaró reina en sustitución de Vashti. Así, Esther, una joven huérfana y desconocida, fue elevada al puesto de reina del mayor imperio del mundo en esa época. Sin embargo,
Aun siendo coronada reina, Ester continuó manteniendo en secreto su identidad judía, como Mardoqueo le había aconsejado. Aunque su vida había cambiado drásticamente, ella sabía que su posición de reina conllevaba grandes responsabilidades. Mardoqueo, que seguía cuidando de Ester a la distancia, comprendía que Dios tenía un propósito mayor para ella. Estaba convencido de que Ester había sido colocada en esa posición por una razón divina, que pronto sería revelada. Mientras tanto, la vida en el palacio de Susa parecía tranquila. El rey Asuero estaba satisfecho con su nueva esposa, y Ester desempeñaba su papel con sabiduría y discreción. Mardoqueo, quien continuaba trabajando en la puerta del palacio, siempre mantenía un ojo vigilante sobre los acontecimientos y sobre su prima, asegurándose de que todo estuviera en orden. Sin embargo, esa paz aparente estaba a punto de ser rota por una amenaza oculta que pondría en peligro la vida de Ester y de todo el pueblo judío. La amenaza surgió en la forma de un hombre llamado Hamán, quien ascendió rápidamente al poder en el imperio. Se convirtió en el principal oficial del rey, ocupando una posición de autoridad superior a la de todos los demás príncipes. Hamán era un hombre ambicioso, orgulloso y vanidoso. Con su nueva posición de poder, exigía que todos se inclinaran ante él como señal de respeto y reverencia. Sin embargo, Mardoqueo, fiel a sus principios y a su fe en Dios, se negó a inclinarse ante Amán. Mardoqueo sabía que solo Dios merecía tal honor, y por ello su negativa fue firme e inquebrantable. Cuando Amán se dio cuenta de que Mardoqueo no se inclinaba ante él, se llenó de furia. Su orgullo herido no le permitía pasar por alto tal desprecio. Sin embargo, su ira no se limitó solo a Mardoqueo. Al descubrir que Mardoqueo era judío, Amán decidió que no sería suficiente castigar solo a ese hombre. En su enojo, trazó un plan maligno para destruir a todo el pueblo judío que vivía en el imperio persa. Para Hamán, la mera existencia de Mardoqueo y su pueblo era una afrenta que debía ser eliminada. Planificó aniquilar a todos los judíos, incluyendo mujeres y niños, en todas las provincias del vasto imperio de Asuero. Hamán, siendo un manipulador astuto, logró convencer al rey Asuero de emitir un decreto para la destrucción de los judíos, sin que el rey supiera que su propia esposa, la reina Ester, era judía. El decreto real fue proclamado, estableciendo una fecha en la que todos los judíos del imperio serían exterminados. El imperio cayó en un estado de confusión y miedo, mientras que los judíos, conscientes de su destino inminente, entraron en desesperación. Ester, sin saber aún de la verdadera amenaza que se cernía sobre su pueblo, seguía manteniendo su identidad en secreto. Mardoqueo, al enterarse del plan malvado de Amán, comprendió que la única esperanza de salvación para el pueblo judío residía en Ester. Envió un mensaje urgente a ella, revelándole el decreto de destrucción y pidiéndole que intercediera ante el rey. Mardoqueo sabía que Ester había sido puesta en esa posición de poder por un propósito mayor. Ella sería el instrumento de Dios para salvar a su pueblo. Ahora Ester enfrentaba el mayor desafío de su vida. Tendría que usar su influencia como reina para evitar el genocidio de su pueblo, pero esa tarea no sería fácil. Acercarse al rey sin ser llamada podía significar su muerte, aun siendo la reina. Sin embargo, Ester sabía que no podía permanecer callada. Su valor y fe serían puestos a prueba, y el destino de toda la nación judía estaba en sus manos. Hamán, impulsado por su deseo de venganza contra los judíos, acudió al rey Asuero con un plan vil. Insinuó que había un pueblo disperso por todo el reino que no seguía las leyes del imperio y que por lo tanto representaba una amenaza para la estabilidad del reino. Para asegurar que su propuesta fuera aceptada,
Amán ofreció una enorme cantidad de plata al tesoro real, prometiendo recompensar al imperio por la ejecución de este plan. Esta manipulación fue eficaz, y el rey, confiando en su consejero, selló el decreto de exterminio sin saber que su propia reina pertenecía al pueblo que estaba a punto de condenar. Lo que Hamán no sabía era que detrás de Ester y Mardoqueo estaba el poder de Dios, quien ya había comenzado a tejer un plan para frustrar sus maquinaciones. El rey, sin cuestionar las verdaderas intenciones de Hamán, le entregó su anillo real, símbolo de la máxima autoridad, para que Hamán pudiera sellar el decreto de exterminio. Así, se emitió un decreto en todas las provincias del imperio, el día 13 del mes de Adar. Todos los judíos, hombres, mujeres y niños, serían asesinados y sus bienes serían saqueados. Con el decreto proclamado, el destino del pueblo de Dios parecía estar sellado de manera irremediable. Cuando Mardoqueo se enteró de esta terrible noticia, fue invadido por una profunda angustia. Rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio y se cubrió de cenizas, expresando públicamente su duelo y desesperación por las calles de la ciudad. Mardoqueo sabía que algo debía hacerse, pero la situación parecía insostenible e imposible de revertir. A pesar de su dolor, Mardoqueo mantenía la fe en que Dios intervendría a favor de su pueblo. Fue entonces cuando comprendió el propósito más elevado por el cual Ester había sido colocada en el trono. Mardoqueo envió un mensaje a la reina, explicando la gravedad de la situación y pidiéndole que intercediera ante el rey en nombre del pueblo judío. Ester, al recibir el mensaje de Mardoqueo, se preocupó profundamente. Sabía que, según la ley del imperio, nadie podía acercarse al rey sin ser llamado, ni siquiera la reina. Acercarse al rey sin una invitación podría significar la pena de muerte, a menos que el rey extendiera su cetro de oro en señal de clemencia. Ester dudaba, sabiendo que su vida y su futuro estaban en peligro. Sin embargo, Mardoqueo, con una fe inquebrantable, respondió a Ester de manera sabia y firme, recordándole que si ella permanecía en silencio en ese momento, la liberación de los judíos vendría de otro lugar, pero ella y su casa perecerían, y luego pronunció una frase que cambió el corazón de Ester. Sugirió que quizás ella había llegado a ser reina precisamente para ese momento, como parte del plan de Dios. Con las palabras de Mardoqueo resonando profundamente en su corazón, Ester se dio cuenta de que su posición como reina no era para su propio beneficio, sino para la salvación de su pueblo. Había sido elegida por Dios para ese momento exacto, y aunque sentía miedo, sabía que tenía que actuar. Decidida a interceder por su pueblo, Ester pidió a Mardoqueo que reuniera a todos los judíos de Susa para que ayunaran y oraran durante 3 días. Ella y sus sirvientas harían lo mismo. Ester sabía que corría un gran riesgo, pero decidió que iría ante el rey, incluso si eso significaba su muerte. Su famosa frase, «Si perezco, perezco», demostró la valentía que había encontrado gracias a su fe en Dios. Mardoqueo atendió la solicitud de Ester y convocó a los judíos para que ayunaran y oraran. Durante 3 días el pueblo clamó a Dios por misericordia, mientras que Ester y sus sirvientas hacían lo mismo en el palacio. Después de este periodo de ayuno y oración, Ester se preparó para el momento más decisivo de su vida. En el 3er día, vestida con sus ropas reales, Ester se dirigió al patio interior de la casa del rey, sabiendo que estaba arriesgando su vida al acercarse sin ser llamada. Sin embargo, Dios ya estaba obrando. Al verla, el rey Asuero no mostró ira, al contrario, extendió su cetro de oro, garantizándole que podía acercarse. El rey, feliz de ver a Ester, le preguntó qué deseaba, prometiendo concederle hasta la mitad de su reino si así lo pedía.
Demostrando gran sabiduría, Ester no hizo su petición de inmediato. En cambio, invitó al rey y a Amán a un banquete que había preparado, esperando el momento adecuado para revelar su verdadera intención. El rey aceptó la invitación y Amán, lleno de orgullo, se sintió honrado de ser el único invitado a un banquete privado con el rey y la reina. Durante el banquete, el rey preguntó nuevamente a Ester cuál era su deseo, pero ella, estratégicamente, los invitó a un segundo banquete al día siguiente, donde finalmente revelaría su petición. Así, Ester aguardaba el momento oportuno para exponer la trama de Hamán y salvar a su pueblo, confiando en que Dios estaba con ella y la guiaría en la misión que le había sido encomendada. Hamán salió del banquete más orgulloso que nunca. Se sentía honrado de ser el único invitado a 2 banquetes privados con el rey y la reina. Sin embargo, al pasar por la puerta del palacio y ver a Mardoqueo, quien una vez más se negó a inclinarse ante él, su alegría se transformó en odio. Decidido a deshacerse de Mardoqueo cuanto antes, Amán volvió a casa y con el apoyo de su esposa y amigos, mandó construir una alta horca para colgar a Mardoqueo al día siguiente. Entonces le dijeron Zeres, su esposa y todos sus amigos: «Haz una horca de 50 codos de altura y por la mañana dile al rey que cuelguen en ella a Mardoqueo. Luego entra alegre al banquete con el rey». Este consejo agradó a Hamán, quien mandó construir la horca. Mientras Amán preparaba su venganza, no tenía idea de que Dios ya estaba obrando en los bastidores. El plan de Ester apenas estaba comenzando y el destino de Amán sería muy diferente de lo que él imaginaba. La sabiduría de Ester, junto con la mano protectora de Dios, estaba a punto de cambiarlo todo. Esa misma noche, el rey Asuero no podía dormir. Inquieto, pidió que trajeran el libro de las crónicas, donde se registraban los eventos del reino, para que le leyeran. Era una forma de pasar el tiempo y quizás ayudarle a conciliar el sueño. Aquella noche, el sueño del rey se fue. Entonces mandó traer el libro de las memorias de las crónicas, y fueron leídas delante del rey. Durante la lectura, el rey fue recordado de algo que había sucedido tiempo atrás. Mardoqueo había denunciado una conspiración contra su vida, frustrando un complot de 2 oficiales del palacio, Bigtán y Teres, que planeaban asesinarlo. Sin embargo, al revisar el registro, el rey se dio cuenta de que Mardoqueo nunca había sido recompensado por su acto de lealtad, y hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado a Bigtán y a Teres, 2 eunucos del rey, guardas de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Entonces el rey dijo: «¿Qué honra o distinción se ha dado a Mardoqueo por esto?». Y los siervos del rey, sus oficiales, respondieron: «Nada se ha hecho con él». Asuero, decidido a corregir esa omisión, quiso recompensar a Mardoqueo de inmediato. Coincidentemente, Amán estaba en el patio, listo para pedirle al rey permiso para colgar a Mardoqueo. Sin saber los planes de Amán, el rey lo llamó y le pidió un consejo. Cuando Amán entró, el rey le dijo: «¿Qué se hará al hombre cuya honra desea el rey?». Y Amán dijo en su corazón: «¿A quién deseará el rey honrar más que a mí?». Lleno de arrogancia, Amán asumió que el rey estaba hablando de él mismo. Entonces sugirió que el hombre que el rey deseaba honrar debía ser vestido con las ropas reales, montar el caballo del rey y recibir una proclamación pública en su honor. Este era exactamente el tipo de reconocimiento que Amán deseaba para sí mismo. Hamán respondió al rey: «Para el hombre cuya honra desea el rey, tráiganse las vestiduras reales con las que el rey se viste. Monten a este hombre en el caballo en que el rey cabalga, y colóquese una corona real sobre su cabeza. Entréguense las vestiduras y el caballo a uno de los príncipes más nobles del rey, para que vistan a ese hombre a quien el rey desea honrar,
y lo paseen a caballo por las calles de la ciudad, proclamando ante él: así se hará al hombre a quien el rey desea honrar. Lo que Hamán no esperaba era que el rey no se refería a él, sino a Mardoqueo. La respuesta de Asuero fue un golpe devastador para el orgullo de Amán. Entonces el rey dijo a Hamán: apresúrate, toma las vestiduras y el caballo como has dicho, y hazlo así con Mardoqueo, el judío, que está sentado a la puerta del rey. No omitas nada de lo que has dicho. Hamán fue obligado a vestir a Mardoqueo con las ropas reales, colocarle la corona y llevarlo por las calles de Susa, proclamando públicamente el honor que el rey le concedía. La humillación de Hamán fue completa. Aquel hombre a quien deseaba ver muerto ahora era elevado y honrado públicamente por sus propios esfuerzos. Hamán tomó las vestiduras y el caballo, vistió a Mardoqueo y lo llevó a caballo por la plaza de la ciudad, proclamando: así se hace al hombre a quien el rey desea honrar. Devastado y avergonzado, Hamán regresó a su casa y le contó todo a su esposa Zeres y a sus amigos. Aquellos que antes lo habían alentado a construir la horca para Mardoqueo, ahora veían el destino de Hamán como inevitable. Le dijeron que si Mardoqueo era judío, él no podría prevalecer contra él y seguramente caería. Y Hamán contó a su esposa Zeres y a todos sus amigos todo lo que le había sucedido. Entonces sus sabios y Zeres, su esposa, le dijeron: si Mardoqueo, ante quien has comenzado a caer, es de la descendencia de los judíos, no prevalecerás contra él, sino que caerás delante de él. Mientras Hamán aún digería esta humillante revelación, fue convocado al segundo banquete que Ester había preparado. El plan divino estaba en marcha, y el destino de Hamán estaba más cerca de lo que él podía imaginar. Después de la humillación pública de tener que honrar a Mardoqueo, Hamán estaba destrozado, pero fue llamado al segundo banquete de Ester, sin saber que ese evento sellaría su destino. Durante el banquete, el rey Asuero, ya intrigado por los deseos de Ester, volvió a preguntarle a la reina cuál era su verdadera petición. Sabía que ella tenía algo importante que revelar y la animó a hablar. Al segundo día, durante el banquete del vino, el rey volvió a decir a Ester: ¿cuál es tu petición, reina Ester? Y te será concedida. ¿Cuál es tu deseo? Hasta la mitad del reino se te dará. Este era el momento que Ester había estado esperando. Sabía que debía actuar con sabiduría y valor. Finalmente, reveló su verdadera identidad y le contó al rey que ella y su pueblo estaban bajo una amenaza de muerte. El rey se sorprendió al escuchar las palabras de Ester, sin entender completamente a qué se refería. Ester entonces explicó que ella y su pueblo habían sido vendidos para ser destruidos y aniquilados. El rey Asuero quedó atónito. No sabía que el decreto que había aprobado afectaba a su propia reina. Lleno de ira y confusión, el rey preguntó quién había hecho tal cosa y quién se atrevía a amenazar a su reina y a su pueblo. Ester no vaciló. Señaló directamente a Hamán, que estaba presente en el banquete. Con firmeza, ella declaró que Hamán era el adversario y enemigo responsable del decreto de muerte. Hamán quedó aterrorizado. Aquel que hasta ese momento se consideraba el hombre más poderoso al lado del rey, ahora se veía como el blanco de la furia real. El rey, lleno de ira, se levantó inmediatamente y salió al jardín, probablemente para calmarse y reflexionar sobre la traición de su consejero más cercano. Mientras el rey estaba fuera, Hamán, desesperado, se arrojó a los pies de Ester, rogándole por su vida. Sabía que el rey lo condenaría, y su única esperanza era que Ester intercediera por él. Sin embargo, este acto de desesperación selló aún más su destino. Cuando el rey regresó del jardín, vio a Hamán caído sobre el diván donde estaba Ester reclinada. Para el rey, esto parecía un intento de atacar o violar a la reina, lo que aumentó aún más su ira.
Inmediatamente ordenó que Amán fuera arrestado. Con la cabeza cubierta, señal de que su ejecución era inminente, Amán quedó a merced del rey. En ese momento, Arbona, uno de los eunucos que servía al rey, mencionó la horca que Amán había mandado construir para Mardoqueo, el hombre que había salvado la vida del rey. Al escuchar esto, Asuero ordenó de inmediato que Amán fuera colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo, y así Amán fue ejecutado en la horca que había erigido para su enemigo. La ira del rey se aplacó, pero el decreto de muerte aún seguía en vigor, y la batalla para revertir esa situación no había terminado. Con la muerte de Hamán, el primer paso para salvar al pueblo judío fue dado. Sin embargo, el decreto que ordenaba su destrucción, firmado por Amán con el sello del rey, seguía vigente, y las leyes de los medos y persas no podían ser revocadas. El día designado para la masacre de los judíos se acercaba rápidamente y el tiempo era crucial. Esther, una vez más demostrando su valentía, sabía que tenía que actuar. Ahora que Hamán estaba muerto y Mardoqueo había sido elevado a una posición de poder en el palacio, había una esperanza. Esther se acercó al rey una vez más, intercediendo con fervor por su pueblo. Con gran emoción, Esther se postró ante el rey, suplicando por la vida de su pueblo. El rey, que ya había mostrado gran favor hacia Esther, extendió su cetro de oro, señalando que ella podía levantarse y hablar. Esther explicó al rey que, aunque Amán estaba muerto, el decreto que él había promulgado aún ponía en riesgo la vida de los judíos. Ella le pidió al rey que emitiera un nuevo decreto que permitiera a su pueblo defenderse de los ataques inminentes. El rey Asuero, comprendiendo la urgencia de la situación, autorizó a Esther y a Mardoqueo a escribir un nuevo decreto que sería sellado con el sello real. Este nuevo decreto permitía que los judíos se defendieran y lucharan contra aquellos que intentaran atacarlos el día señalado para su exterminio. El decreto fue enviado rápidamente a todas las provincias del vasto imperio persa, trayendo esperanza a los judíos, quienes ahora podían prepararse para resistir. Cuando llegó el día señalado, los enemigos de los judíos intentaron llevar a cabo el exterminio, pero los judíos, fortalecidos por el decreto real, se defendieron valientemente y prevalecieron sobre sus adversarios. En lugar de ser exterminados, los judíos fueron los victoriosos, y el pueblo de Dios fue salvado gracias a la valentía de Esther y la providencia de Dios. Esther había cumplido el propósito para el cual Dios la había colocado en el trono. No solo había salvado a su pueblo, sino que también se aseguró de que Mardoqueo fuera elevado a una posición de gran autoridad en el reino, consolidando la seguridad y el bienestar de los judíos en el imperio persa. La fiesta de Purim fue establecida para conmemorar este gran acto de salvación, y hasta el día de hoy, los judíos celebran esta festividad en honor a cómo Dios, a través de Esther, liberó a su pueblo de la destrucción. Mardoqueo tomó el liderazgo en la redacción del nuevo decreto. Esta vez, el decreto permitía a los judíos unirse y defenderse contra cualquiera que intentara atacarlos. Así, en el día en que el ataque estaba previsto, los judíos podrían prepararse para luchar por sus vidas. El nuevo decreto fue enviado a todas las provincias del imperio con la mayor urgencia. Mensajeros a caballo llevaron el mensaje a todos los rincones del imperio, asegurándose de que llegara a cada ciudad donde vivían judíos. La noticia de que ahora podían defenderse trajo un nuevo espíritu de esperanza al pueblo judío. La muerte de Hamán trajo alivio, pero la amenaza contra los judíos aún no había sido eliminada. El nuevo decreto,
que les daba el derecho de defenderse, se extendió por todas las provincias. Dondequiera que llegaba, el pueblo judío experimentaba un inmenso alivio, pues ahora sabían que podían resistir y protegerse de sus enemigos. Además, muchas personas de otras naciones, temiendo el poder de los judíos y la protección de Dios que parecía estar sobre ellos, comenzaron a convertirse, pasando a... Have you ever wanted to make your own Super Bowl commercial? This year, Uber Eats is putting their commercial in your hands and letting you build your own version, right in the Uber Eats app. It's kind of like building a burrito bowl. You pick your scenes like ingredients, pick the celebrities you want to see, and watch your commercial come to life. Plus, you can even unlock a deal. There are over 1,000 variations to make. Give it a try. Just open the Uber Eats app, tap the football icon, and make yours now. Promotions while supplies last. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Apoyar a los israelitas. A partir de ese momento, el destino de los judíos cambió por completo. Aquellos que antes estaban desesperados y sin esperanza, ahora se preparaban para el día en que podrían luchar por su supervivencia. El nuevo decreto trajo un gran alivio y la alegría se extendió por todas las provincias. El poder de Dios se manifestaba a través del coraje de Esther y la sabiduría de Mardoqueo. Mardoqueo, que antes era solo un oficial en la puerta del rey, ahora había sido elevado a una posición de gran honor en el imperio persa. Se convirtió en una de las figuras más influyentes y su presencia era temida y respetada. Y Mardoqueo salió de la presencia del rey con vestiduras reales de azul y blanco, con una gran corona de oro y una capa de lino fino y púrpura, y la ciudad de Susa se regocijó y se alegró. Esther 8, 10 y 15. El nuevo decreto que emitió permitió a los judíos defenderse, pero la batalla aún estaba por venir. El día 13 del mes de Adar, el mismo día en que los enemigos de los judíos planeaban aniquilarlos, los judíos estaban listos para luchar por sus vidas. El coraje de Esther y la influencia de Mardoqueo habían asegurado una oportunidad de salvación, pero la lucha por la vida aún no había terminado. En todas las provincias del vasto imperio persa, los judíos se reunieron para enfrentarse a aquellos que querían destruirlos. El favor de Mardoqueo, ahora uno de los líderes más poderosos, hizo que muchos oficiales del imperio apoyaran a los judíos en lugar de a sus enemigos. Los judíos se reunieron en sus ciudades en todas las provincias del rey Asuero para defenderse de quienes buscaban su mal, y nadie pudo resistirles, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, los gobernadores y los oficiales del rey ayudaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. En Susa, la capital, la batalla fue intensa, pero los judíos prevalecieron. Al enterarse de la victoria, el rey le preguntó a Esther si tenía algún otro deseo. Y el rey dijo a la reina Esther: «En la fortaleza de Susa, los judíos han matado y destruido a 500 hombres, así como a los 10 hijos de Amán, que han hecho en las otras provincias del rey. ¿Cuál es tu petición? Y te será concedida. ¿Cuál es tu deseo? Y será cumplido». Esther entonces pidió un día más para que los judíos continuaran defendiéndose en Susa y que los 10 hijos de Amán fueran colgados. Entonces Esther dijo: «Si al rey le parece bien, que se conceda también mañana a los judíos que están en Susa que hagan conforme al decreto de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Hamán». La petición fue concedida.
Y al día siguiente, los judíos derrotaron a más de 300 hombres en Susa y colgaron a los hijos de Hamán, poniendo fin a la amenaza. Al final, los judíos en todas las provincias del imperio obtuvieron una gran victoria, derrotando a 75.000 enemigos, pero, en un acto de integridad, no tomaron los despojos. También los otros judíos que estaban en las provincias del rey se reunieron para defender sus vidas y descansaron de sus enemigos. Mataron a 75.000 de sus adversarios, pero no tocaron los despojos. Esta victoria trajo alivio y celebración. Mardoqueo y Esther instituyeron la fiesta de Purim, para que todos los años los judíos recordaran cómo Dios transformó un día de destrucción en un día de gran liberación. Y Mardoqueo escribió estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, tanto cercanos como lejanos, ordenándoles que guardaran el día 14 del mes de Adar y el día 15 del mismo, todos los años, como los días en que los judíos descansaron de sus enemigos, y el mes que se les convirtió de tristeza en alegría y de luto en día de fiesta, para que los hicieran días de banquetes y alegría, y de enviar regalos unos a otros y dádivas a los pobres. La historia de Esther y Mardoqueo nos recuerda que, incluso en las situaciones más difíciles, Dios puede transformar el duelo en alegría y traer victoria. Para concluir esta increíble jornada de fe y coraje, quiero dejarte con un versículo para tu reflexión. Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice: «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza». Ahora te invito a cerrar los ojos y orar conmigo. Pongamos delante de Dios nuestras peticiones y agradecimientos, así como Esther y Mardoqueo confiaron en su providencia, sabiendo que Él es poderoso para protegernos y guiarnos. Señor nuestro Dios, Padre de infinita bondad, misericordia y gracia, nos acercamos a ti en este momento con corazones llenos de humildad y reverencia. Reconocemos que tú eres nuestro Creador, el sustentador de todas las cosas, el Redentor que nos ama y nos acoge en todo momento de nuestras vidas. Tú eres el Dios eterno, aquel que estaba antes de todas las cosas, quien formó los cielos y la tierra con el poder de tu palabra. Padre, estamos agradecidos porque tú conoces cada detalle de nuestra vida. Ves lo más profundo de nuestro corazón, nuestras alegrías, tristezas y preocupaciones. Y a pesar de nuestras fallas y limitaciones, tu amor por nosotros permanece incondicional, fiel y verdadero. Señor, hoy nos rendimos completamente ante ti, poniendo todo lo que somos y todo lo que tenemos en tus manos. Buscamos tu rostro, clamamos por tu presencia en nuestras vidas, porque sabemos que sin ti nada podemos hacer. Queremos agradecerte, oh Padre, por todo el cuidado que has mostrado a lo largo de nuestras vidas. Así como cuidaste de Esther, de Mardoqueo y del pueblo de Israel en un tiempo de gran peligro e incertidumbre, confiamos en que tú cuidas de nosotros en cada detalle. Sabemos que, incluso cuando no podemos ver ni entender, tu mano está sobre nosotros, guiándonos, protegiéndonos y abriendo puertas donde parece no haber camino. Gracias, Señor, por cada liberación que ya nos has dado, por cada oportunidad que has abierto y aún por las puertas que has cerrado, porque confiamos en que todo es parte de tu plan perfecto para nuestras vidas. Padre, reconocemos que somos débiles, que muchas veces nuestras fuerzas se agotan y que fallamos en confiar plenamente en ti. Hay momentos en que el miedo y la duda invaden nuestros corazones, cuando la incertidumbre nos paraliza y sentimos el peso de las dificultades de la vida. Pero en este momento, Señor, queremos entregarte todas nuestras angustias, todas nuestras preocupaciones y los miedos que nos atormentan.
Así como Esther y Mardoqueo confiaron en ti, aún ante una situación que parecía imposible, nosotros también queremos depositar nuestra total confianza en ti. Sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, que nada escapa a tu mirada amorosa, y que en el momento correcto tú actuarás con poder y gloria en nuestras vidas. Señor, enséñanos a tener el valor de Esther, la osadía de Mardoqueo, para enfrentar los desafíos que surgen en nuestro camino. Así como Esther arriesgó su vida para salvar a tu pueblo, danos la misma firmeza y coraje para permanecer fieles a ti en medio de las adversidades. Que incluso ante las presiones del mundo y los desafíos diarios, podamos mantenernos firmes en la confianza de que tú estás a nuestro lado, sosteniéndonos y fortaleciéndonos. Fortalécenos, Padre, para que podamos ser instrumentos de tu justicia, de tu bondad y de tu misericordia aquí en la tierra. Que como Esther podamos actuar con sabiduría y valentía cuando seamos llamados, confiando en que tú nos capacitas para cumplir tu propósito en nuestras vidas. Señor, te pedimos que derrames sobre nosotros tu sabiduría. Tu palabra nos promete que si pedimos sabiduría, tú nos la darás generosamente. Te necesitamos, Padre, para que nos guíes en cada decisión, para que nos ayudes a discernir lo que es correcto en medio de las elecciones difíciles. Enséñanos a saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo actuar y cuándo esperar por tu mover. Que en todo lo que hagamos, en cada palabra que pronunciemos y en cada decisión que tomemos, podamos ser guiados por tu Espíritu Santo. Que nuestras vidas sean un reflejo de tu gracia, de tu verdad y de tu amor, para que a través de nosotros otros puedan conocer tu nombre. Padre, intercedemos ahora por aquellos que están enfrentando luchas en sus vidas. Sabemos que muchos están pasando por batallas silenciosas, cargando cargas que parecen demasiado pesadas para soportar. Pero confiamos, Señor, en que tú eres el Dios que siempre está presente, que camina a nuestro lado, especialmente en los momentos de dolor y sufrimiento. Oramos para que tu Espíritu Santo, que es el Consolador, visite cada corazón angustiado, trayendo la paz que sobrepasa todo entendimiento, consuelo para las almas afligidas y esperanza renovada para aquellos que se sienten sin salida. Que puedan sentir tu presencia, Señor, y saber que tú nunca los abandonas. Te pedimos también por aquellos que están enfrentando necesidades físicas, emocionales o espirituales. Sabemos que tú eres el Dios que sana, que restaura y que transforma. Clamamos para que traigas sanidad a los enfermos, renueves las fuerzas de los que están cansados y restaures a aquellos que están abatidos espiritualmente. Que tu poder se manifieste en la vida de cada uno, trayendo liberación, renovación y un nuevo comienzo. Padre, toca cada vida con tu amor y transforma todo dolor en esperanza, toda debilidad en fortaleza, toda tristeza en alegría. Queremos, Señor, agradecerte por las victorias que ya hemos conquistado en tu nombre. Aunque no siempre nos demos cuenta, sabemos que tú ya has vencido muchas batallas por nosotros. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que recibimos cada día, por la vida, por la salud, por el sustento, por las oportunidades que nos das y sobre todo por tu presencia constante. Gracias por tu amor que nos sostiene, por tu gracia que nos redime y por tu misericordia que se renueva cada mañana. Señor, te pedimos que bendigas a nuestras familias, nuestros amigos y a todas las personas que nos rodean, que podamos ser instrumentos de tu paz, de tu amor y de tu bondad para ellos, que donde quiera que estemos podamos ser luz y sal, reflejando la imagen de Cristo en todo lo que hacemos. Finalmente, Padre, te agradecemos por este momento de oración, por permitirnos acercarnos a ti con confianza, sabiendo que tú nos escuchas
y conoces cada necesidad de nuestro corazón. Ponemos todo ante ti, confiando en que tú eres fiel para cuidar cada detalle de nuestras vidas. Te agradecemos por todo lo que ya has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que aún harás. Oramos todo esto en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, quien vive y reina para siempre. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de Esther. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más contenido que fortalezca tu fe. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.